Assalamu alaikum wa rahmatullah. Con el nombre de Allah, que la paz sea con su profeta Muhammad, todos sus profetas y mensajeros. Hoy es nuestra segunda clase del libro Guía para el Nuevo Musulmán, que es un libro importante para que el musulmán conozca los principios de su religión. En la clase pasada hablamos de la introducción del libro y hoy seguimos con el punto número 11, que dice: el Islam reúne todos los ámbitos de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Un musulmán debe saber que su adoración no se limita a rezar o ayunar, no se limita en un lugar en específico como la mezquita, sino abarca todos. La religión abarca todos los ámbitos de la vida. Él adora a su Señor, adora a Dios en su trabajo, de ser una persona sincera, honesta, de dejar de mentir, de cumplir con sus tareas, como esposo, como esposa, como hijo o hija, como padre o madre. El Islam nos enseña cómo podemos hacer nuestra compraventa de forma correcta y lícita, sin perjudicar a los demás. El Islam nos indica hasta cuando uno entra al baño qué éticas debe tener. Entonces, de esta manera, sabemos que la persona que entra a la mezquita para rezar y después sale para ser grosero con la gente, para engañar, para mentir, para no hacer su trabajo bien, esta persona en realidad no entendió la religión islámica. El punto número 12 también es muy importante, que dice que el ejemplo se toma de las enseñanzas del Islam, no se toma del comportamiento de los musulmanes. Un ejemplo para entender este punto bien: una persona que no sabe manejar, compró un carro de lujo, un Lamborghini, un Ferrari, un Mercedes, etc. Y prendió el carro, en 2 cuadras se estrelló. No es lógico y no es correcto decir: nunca voy a comprar este carro. Eso no es cierto. El problema no es el carro es muy bueno. El problema es la persona que no sabe manejar este carro. De manera igual, cuando si vemos algún día un musulmán que mienta, que engaña, que es violento, que es grosero, etc., no significa que el problema existe en el Islam, sino existe en esta persona misma que no entendió bien, que no practica bien las enseñanzas del Islam. Lamentablemente, a veces ese tema aparta a la gente del Islam en muchas ocasiones de cosas falsas que ven en la tele, que ven que los musulmanes, por ejemplo, son violentos, que cosas son 100% falsas. Y por eso, ¿quiere conocer el Islam? Por favor, tenemos 2 fuentes. Abre el Corán, escucha qué dicen los sabios de los profesores musulmanes y escucha las tradiciones proféticas para tener una idea verdadera y correcta. El punto número 13, es el último punto de nuestra introducción, que se trata de un concepto muy importante, que es las 5 necesidades básicas del ser humano. Dios, quien nos creó en esta vida, Él conoce muy bien lo que nosotros sabemos, las necesidades que son para nosotros indispensables. Por eso estableció una ley para proteger y garantizar estas necesidades para cada ser humano. La primera, que es la más importante que todo, que es la religión. Como hablamos antes, Dios nos creó en esta vida para adorarlo. Como Él mismo dijo: no he creado a los seres humanos y a los genios sino para que me adoren. Entonces, por eso Él mandó sus mensajeros y profetas a todas las comunidades, tal como Él mismo dice en el Corán, capítulo número 16, versículo número 36. Por cierto, he enviado a cada comunidad un mensajero para que los exhortara a adorar a Allah y evitar al seductor, que es el diablo, que intenta de seducir al ser humano, desviarlo para tomar otro camino aparte del camino que Dios mismo estableció para él, que es el camino de la unicidad, de adorarlo a él, único, sin copartícipes. La segunda necesidad básica es el cuerpo, o más sabido en los libros de jurisprudencia con el nombre de la vida. Eso es una necesidad, un derecho sagrado en el Islam. Por eso, hasta uno puede cometer algunas cosas ilícitas para preservar su vida en algunos casos, como alguien
se encuentra en un desierto, no se encuentra sino una comida ilícita, digamos un cerdo, como el cerdo es prohibido en el Islam, un jabalí, lo puede cazar y comer por necesidad, tal como Allah dice en el Corán, lo que significa, pero si alguien se ve forzado por hambre sin la intención de pecar, ni excederse, no será culpable. Eso capítulo 2, versículo 173. Y por esta razón, que es la preservación de la vida, está totalmente prohibido agredir o matar a los demás. Dijo Allah en el Corán: oh creyentes, se los ha establecido la ley del talión en caso de homicidio. Capítulo número 2, versículo 178. Entonces, ¿la ley talión es para qué? En realidad no es para acabar con las vidas, sino para preservar las vidas. Hay muchas personas que son nobles, que no pueden agredir, que no pueden matar a los demás, agredir o matar a los demás. Pero hay otras personas que no valoran la vida humana, que pueden matar por una cantidad pequeña de dinero, que pueden matar por un insulto, que pueden causar guerras que acaban con centenares de miles o a veces millones de muertos solamente para llenar sus bolsillos y vivir una vida de lujo. A esas personas, ellos necesitan o se les deben establecer un castigo para impedirles de cometer la injusticia, para impedirles de derramar sangre. Un solo castigo que se aplica a un asesino, esto preserva las vidas de miles de personas más. En realidad, este tipo de personas, ¿por qué cometen esos homicidios? Porque ellos saben que no van a recibir su merecido, pero en caso que sepan que van a recibir su merecido, ellos se detienen. Tal como dice Allah en el Corán: en la establección de la retribución legal está la preservación de la vida o dotados de intelecto. Capítulo número 2, versículo 179. Entonces, en realidad, no como lamentablemente muchos medios de comunicación mentirosos quieren mostrar que el Islam es una religión como fuerte y dura. Al contrario, en el Islam hay muchísima misericordia, hay mucho perdón. El Islam es la única ley que puede perdonar totalmente al asesino. El asesino en el Islam, ¿qué juicio tiene? Lo traen a la familia de la víctima y preguntan a la familia si quieren. Tienen tres opciones. La primera, pedir aplicar la justicia, que significa esta persona va a recibir la pena de muerte por las autoridades. La segunda es aceptar la indemnización. La tercera es perdonar. Entonces preguntan a la familia qué quieren hacer. Si un solo miembro de la familia quiere perdonar, aunque la mayoría quieran aplicar el castigo, entonces se perdona a esa persona y se paga la indemnización a las personas que no perdonaron. Pero ya esto preserva su vida en caso que un solo miembro de la familia que acepte que no aplicar la justicia sobre el asesino. Entonces Allah es quien todo lo sabe, es el más sabio. Por su gran sabiduría estableció una ley que puede detener a los asesinos de cometer su crimen, porque el asesino que va a cometer su crimen sabe que su vida va a ser bajo la decisión que tome la familia de la víctima. Eso lo detiene y al mismo tiempo abrió la puerta de la misericordia, dándole a la familia el derecho de perdonar a cualquier asesino que piensan que se arrepintió de su crimen. La tercera necesidad es la razón. La razón en realidad es una de las mayores gracias que Dios nos ha otorgado. Por la razón, nosotros vamos a rendir cuenta ante Dios el día del juicio. La razón es quien distingue al ser humano de los otros seres. Por la razón nosotros tenemos una civilización, invenciones, podemos seguir en nuestra vida. Por eso el Islam ha establecido también leyes para preservar la razón, como prohibir a los embriagantes, licores, drogas. ¿Eso para qué? Para preservar esta gran gracia que Dios nos ha concedido y también para preservar la paz de la comunidad. ¿Cuántos homicidios fueron cometidos
por causa de los embriagantes, cuántos crímenes, cuántas cosas en realidad vergonzosas que uno, si él estuviera consciente, nunca habría hecho. A veces unas cosas que son en realidad vergonzosas por tomar cualquier tipo de embriagante. Además también que ellos tienen un efecto perjudicial, como todos nosotros sabemos, para la salud, y por eso están prohibidos en el Islam. La cuarta necesidad básica es la familia. En el Islam, Allah o Dios nos incentivó para tener familias, para casarnos los hombres con las mujeres y que tengamos hijos y niños. Allah dice en el Corán lo que significa: y desposen a aquellos hombres y mujeres que no tienen cónyuges. Capítulo 24, versículo 32. Esta es la forma correcta que coincide la naturaleza humana, que tener una familia que se compone de padre y madre y hijos. Y por eso nos prohibió tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, como dice Allah en el Corán lo que significa: apártense de todo lo que los lleve a la fornicación, pues esta es una inmoralidad y conduce al mal. Capítulo 17, versículo 32. En realidad el Islam nos prohíbe la fornicación, no es para molestarnos, tal como dice Allah: Allah no quiere imponerlos unas dificultades, sino quiere purificarlos y quiere completar su gracia sobre ustedes. Allah no nos prohíbe algo que para molestarnos. En realidad sí, la fornicación tiene deseo y tiene este tipo de beneficio, pero al otro lado tiene muchos perjuicios. Esto causa que nosotros encontramos o tengamos unas familias que no son completas, que tienen solamente una madre con niños, que el hombre puede pasar algunos días con una mujer de segunda y décima, etcétera, sin tener ninguna responsabilidad, sin tener responsabilidad de los hijos que pueden ser resultado de ese tipo de relaciones. El niño necesita a su madre, necesita a su padre, necesita a los dos para que los indiquen dónde está el bien y el mal, para responder sus gastos. Cuando hay muchas relaciones sexuales fuera del matrimonio, esto causa también muchas enfermedades. La existencia de madres solteras, una mujer pobrecita que debe trabajar todo el día y volver corriendo a la casa para hacer la comida, estudiar al niño y vivir una vida muy presionada y responder a todos los gastos del niño. El niño no se encuentra un padre que en realidad lo necesita. Por todo eso el Islam nos indicó de casarnos. El matrimonio en el Islam tiene condiciones muy fáciles que cualquier persona lo puede hacer y vivir en paz, y vivir también de forma que garantiza su derecho, porque hasta en caso de divorcio el hombre sigue siendo responsable de los hijos en la parte económica, en la parte de indicación, en la parte de la crianza, etc. La quinta necesidad básica y la última, que son los bienes materiales. Cada uno tiene derecho de conservar y preservar sus bienes materiales. Eso también es algo respetado en la comunidad. Y es totalmente prohibido apoderarse de los bienes ajenos, sino de forma lícita. Por eso el Islam nos prohibió engañar, mentir en los tratos económicos. Nos permitió todo tipo de comercio para que la gente pueda ganar la vida y pueden crecer su fortuna de forma lícita. Todo tipo de compra-venta, excepto lo perjudicial, que permita que unas personas se aprovechen de los bienes de los demás por causa de necesidad, como la usura, por ejemplo, como las apuestas. En realidad en las apuestas uno puede ganar mucho dinero de forma muy fácil y perder mucho dinero también de la misma forma, lo que causa odio, envidia. Muchos homicidios fueron cometidos por causa de las apuestas, y también lleva a la gente de no trabajar, de ser perezosos, de no participar en la comunidad, en la actividad económica de las comunidades. Estas son las 5 necesidades básicas en el Islam que Allah prescribió unos días para preservarlas, para tener una vida
sana y tranquila y garantizar los derechos de cada quien. Con eso terminamos con la introducción del libro y ahorita vamos a comenzar con el primer capítulo que se trata de la fe. La fe es la base del Islam, la fe es la base de cualquier religión y la base de la fe es la ilaha illallah. No hay más Dios que Allah. Esa es la primera obligación. Cualquier persona que cree que el Islam es la religión verdadera, es la religión de todos los profetas y mensajeros, entonces, y para entrar al Islam, necesita decir esta frase, este testimonio: la ilaha illallah. No hay más Dios que Allah. Esta palabra salva a cualquier persona del fuego si lo hace con sus condiciones, tal como dijo el profeta Muhammad, que la paz sea con él, en un hadith auténtico. Fue narrado por el Bukhari y a otros que Allah prohibió al fuego a quien diga la ilaha illallah buscando por ello la complacencia de Allah. Buscando la complacencia de Allah. Esa es una condición, que no lo haga aparentemente solo para conseguir cualquier propósito mundano, como un matrimonio, como un dinero, lo que sea, etc. Entonces debe ser su intención buscar la complacencia de Allah. Otra cosa, también debe saber qué significado. No puede decir unas palabras que no sabe su significado. Tal como dijo el profeta Muhammad, que la paz sea con él. Otro hadith, otro dicho auténtico también fue narrado por Ahmad y otros: quien muera sabiendo lo que es la ilaha illallah entrará al paraíso. Eso nos muestra la importancia de conocer qué significa la ilaha illallah. La ilaha illallah quiere decir no hay más divinidad que Allah. La divinidad es lo que merece ser adorado. Entonces, nosotros con esta palabra, con esta frase, decimos que no hay nada que merece ser adorado sino Allah. Entonces, no debemos dirigir ninguna adoración sino hacia Él. Para rezar a Él. Para ayunar por su causa. Para hacer cualquier obra de bien, cualquier adoración debe ser dirigida a Él. Súplicas se dirigen también solamente a Allah. Se pide ayuda, se quiere decir, nosotros, cierto, dice aquí en el libro que se pide ayuda solamente de Él en las cosas que Dios solamente puede hacer. Pero las cosas normales se puede pedir ayuda de cualquier ser humano, pero sabiendo que todo pasa con la voluntad de Allah, que la voluntad verdadera, el poder absoluto en las manos de Él. Si Él quiere concedernos cualquier cosa, puede hacerlo a través de cualquier ser humano, tal como Allah dice en el Corán: y no les fue ordenado sino que adoraran a Allah con sinceridad. Capítulo 98, versículo número 4. Con esta frase usted garantiza tener una vida buena, de paz, de tranquilidad, un espíritu que vive de la forma que lo prescribió su Señor, de la forma correcta, que le da paz y tranquilidad y alegría. Como dice Allah en el Corán: al creyente que obre rectamente, sea hombre y mujer, le concederé una vida buena y será recompensado con una gran recompensa en la otra vida. Capítulo 16, versículo 97. Esta frase, la ilaha illallah, tiene dos pilares. El primer pilar: no hay más Dios. El primer pilar consiste en descreer en todas las otras divinidades. Creer que toda otra divinidad, aparte de Allah o fuera de Allah, es falsa. Como dice Allah en el Corán: sepan que quien atribuye copartícipes en la adoración a Allah carece de fundamentos válidos y tendrá que rendir cuenta de ello ante su Señor. En verdad, los incrédulos en el día del juicio no triunfarán. Eso capítulo 23, versículo 117. Entonces, ese es el primer pilar. ¿Cuál es el segundo pilar? Creer en Allah. No es suficiente decir yo creo que todas las divinidades son falsas sin creer que Allah es el único que merece ser adorado. Entonces, el primer pilar es creer en todas las divinidades falsas. El segundo pilar de esta frase, no hay más Dios que Allah, creer que Allah es el único
que merece ser adorado. Hay un versículo que reunió a estos dos pilares. Lo que dice: a quien se aparte a los taghut y crea en Allah, se habrá aferrado al asidero más firme que nunca se romperá. Capítulo 2, versículo 256. Entonces, estos son: debe apartarse a todo lo que fuera de Allah y creer en Allah único sin copartícipe. Si alguien dice: yo creo en Allah, pero creo también que hay otras divinidades, no le sirve. Aunque sean ángeles, aunque sean profetas o mensajeros, seres humanos, sean quienes sean, no le sirve. Su Islam no será válido sino con el cumplimiento de esos dos pilares. El segundo testimonio de fe es: Muhammad es el mensajero de Allah. Uno, para que sea musulmán, debe decir estos dos testimonios de fe: no hay más Dios que Allah, y Muhammad es el mensajero de Allah. Entonces, para creer que Muhammad es el mensajero de Allah, primero debemos saber quién es Muhammad, que la paz sea con él. ¿Quién es el profeta Muhammad, que la paz sea con él? El profeta Muhammad nació en el año 570 después de Jesús. Cristo fue un huérfano. Su padre, murió cuando su madre estaba embarazada en él. Cuando nació, a los 6 años, murió su madre. Entonces pasó bajo la tutela de su abuelo Abdul Muttalib. Y al llegar a 8 años, murió su abuelo paterno también. Entonces él se fue para vivir y para estar bajo la tutela de su tío paterno, Abu Talib. Allá vivió en la Meca, una ciudad que se encuentra ahorita en Arabia Saudita, en la península arábiga. Él viene de un linaje muy sublime, porque su tribu es Quraysh, una de las tribus más grandes de la península arábiga. Y también su familia es una de las familias más reconocidas de la tribu. Él es de la descendencia de Abraham, que la paz sea con él. Tenía 2 hijos. El primero fue Ismael. Y el profeta Muhammad, que la paz sea con él, vino de la descendencia de Ismael, que la paz sea con él. Los otros profetas vinieron de la descendencia de Isaac, el otro hijo de Abraham, que la paz sea con él. Antes de ser profeta, él fue una persona muy amada por su gente, reconocido por ser una persona muy honesta, hasta que tuvo los sobrenombres el veraz, el honesto, por tener tanta veracidad y honestidad. Él no adoraba a los ídolos antes de ser profeta. En aquel momento, en aquel tiempo, la gran mayoría de los árabes allá fueron paganos, adoraban a los ídolos. Él rechazó, pero no sabía cómo puede adorar a Dios. Él dijo: yo sigo a mi abuelo Abraham, adoro a Dios único, sin copartícipes, pero no tenía como legislación, no sabía la forma de adorarlo. Y solía estar en una caverna, se llama Hira, allá en la Meca, para contemplar, reflexionar en la creación. Un día, cuando estaba en la caverna de Hira, le llegó el ángel Gabriel. Él empezó a recitar unas áreas. Esto fue el comienzo de la misión profética, cuando él tenía 40 años. Se quedó 3 años haciendo prédica, pero de forma secreta, solamente a su familia cercana, a los amigos cercanos a él. Y después de 3 años declaró su prédica. Y allí empezó la persecución y la tortura y la opresión al profeta, que la paz sea con él, con todos sus seguidores y sus compañeros. Se quedó 10 años en la Meca haciendo prédica en público. Entonces el total en la Meca como profeta se quedó 13 años. Y después de recibir mucha persecución, empezó a predicar y invitar a las tribus que solían ir a la Meca para hacer la peregrinación allá, para abrazar el Islam. Un grupo de los habitantes de la ciudad de Medina aceptaron al Islam, aceptaron de recibir al profeta Muhammad, que la paz sea con él, en su ciudad. Entonces él viajó de la Meca, después de pasar allá 13 años como profeta, cuando él tenía 53 años, para Medina.
Se quedó en Medina 10 años. Allá estableció el primer Estado islámico. Estado verdadero islámico. No cierto se asemeje en nada en las cosas que escuchamos en los medios de comunicación. Y al tener 63 años, después de pasar 10 años en Medina, falleció, que la paz sea con él, después de haber cumplido con la misión, con su misión. Él fue enviado a toda la humanidad como sello de los profetas. No hay otros profetas que vienen. Después de él le fue revelado el último libro sagrado, que es el Corán, que es la palabra de Allah, de Dios para todos sus siervos. Con este punto terminamos nuestra segunda clase y inshallah, si Dios quiere, vamos a comenzar la próxima clase, que es la tercera, con el significado de la segunda parte del testimonio de fe, que dice que Muhammad es el mensajero de Allah. Muchas gracias por su atención, que Allah los y las recompense. Assalamu alaikum wa rahmatullah.